esta casa, Padre. Ayúdanos a darle valor, Señor Jesús. Padre, en este momento, Señor, el servicio queda, Señor, presentado ante tu presencia. Gracias por honrarnos, Señor. Gracias por honrarnos y por decir presente en este culto. En tu santo, bendito y poderoso nombre, Jesús. Amén y gracias, Señor. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre, a Él sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. En este momento, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra y pedimos a nuestra pastora Celia Blanco que pase y tome parte en el púlpito. Hablando de cruz, Dios le bendiga, pastora. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra en Mateo 24:37. Cuando los santos lo tengan, me dicen amén. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios. Gloria a Dios. 37. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios. ¿Lo tienen los santos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra tan hermosa como siempre, Dios mío. Tu palabra, Señor, que nos habla a nosotros, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Dios mío. Padre, para nosotros poder entender tu palabra. Padre, sobre todo, Dios mío, te ruego, Señor, que tú quites toda distracción de nuestra vida, Señor. Padre, que tú nos enfoques, Señor, verdaderamente en tu palabra, Señor, y que podamos vivirla cada día, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Dios la bendiga, pastora. ¿Cuánto bendicen nuestra pastora? ¿Cuánto le bendicen más? Hermano, quédese con esa lectura y vuelva y léala en su casa. El Señor está hablando a su pueblo. Vamos a volver a leerla porque una lectura más que atinada para los tiempos. Márquela por ahí. La pastora leyó Mateo 24:37 y volvamos a leerla en la tranquilidad de nuestro hogar, que estoy segura que el Señor nos va a decir más todavía.
de lo que se ha dicho el día de hoy. Así llamamos por aquí, lo dejamos con el grupo de adoración. Métase en esta adoración, dele al Señor lo que usted trajo para Él, con la oración de estas jóvenes, hecha alabanza. Dios les siga usando y bendiciendo. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. ¿Cuántos vinieron en esta mañana a rendir adoración a Dios? Santo es el Señor. Vamos a darle lo que le vinimos a traer a nuestro Dios. Que nada pueda distraernos de sentir su presencia. Santo es el Señor. Vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria a Cristo Jesús. Porque nuestra alma y nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser debe agradecer a nuestro Padre por permitir que un día más estemos en su presencia. Aleluya. Que cualquier situación o circunstancia por la que podamos pasar, sepamos que Dios tiene el total control de ella. Santo es el Señor. Sabemos que Dios está en este lugar. Solamente debemos conectarnos con su presencia. Debemos conectarnos con la presencia, sentir el Espíritu Santo moviéndose por aquí. Santo es el Señor. Vamos a darle al Señor lo que le vinimos a traer. Aleluya. Que sea Dios refrescando nuestros corazones. Que se nos quite toda preocupación. Vamos a dejar todo en sus manos. Aleluya. Porque nuestro Dios todo lo hace posible. Es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte
porque no existe un no como respuesta. Aleluya. Santo es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo es el Señor. Lo que debe anhelar nuestro corazón es adorar a nuestro Dios, no importando la circunstancia. Como dice aquel versículo bíblico, no es que tenga yo escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Santo, Aleluya. glorioso eres, Padre. Sin importar lo que podamos ver, tenemos que saber que la mano de Dios está obrando. Aleluya. Santo es el Señor. Dios va a obrar en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Dios va a obrar. Aleluya. Santo es el Señor. Y debemos anhelar su presencia y adorarlo con nuestro corazón, con nuestra mente, nuestra alma, con todo nuestro ser. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Que anhelemos estar en su presencia. Santo es el Señor. Santo eres Dios. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria
¿Cuántos pueden alabar el nombre de nuestro Dios? Aleluya. Oh, poderoso eres, Señor. Gracias, Señor, por tu grandeza, Señor. Oh, Padre, tú abriste el camino, Señor, para que podamos llegar a ti, Señor. Oh, Señor, con toda certeza, Padre, el que sigue tu paso llegará a ti, Señor, y vivirá junto a ti, Señor. Aleluya, poderoso eres, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por levantarnos, Señor, a alabarte. Oh, Santo, porque tú reinas y vives, Señor, dentro de nosotros, Padre. Gracias por todo, Señor. Oh, Padre, te alabarán a ti todos los reyes de la tierra. Todos los hombres de la tierra, Señor, se levantarán y de ti hablarán, Señor, y se arrodillarán, Señor, enfrente de ti, Padre. Oh, Señor, grande es tu gloria y tu misericordia. Poderoso eres, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Oh, santo eres, Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Es que la gloria de Jehová es grande, es que Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Es que la gloria de Jehová es grande.
Aleluya. El que tiene actividad sabe actitud. Eso Dios lo rechaza. Ay, santo. Tenemos que ser humildes. No importa la profesión que tú tengas, aleluya. No importa lo que tú hayas estudiado, eso no sirve para nada ante la presencia de Cristo. Allí lo que hay que tener un corazón limpio, humilde, agradecido de Dios, de dónde nos sacó a la porquería que somos, que éramos. Aleluya. Así que esa actividad, esa mirada activa, Dios la rechaza completamente. Aleluya. Oh, santo eres, Señor, aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Grande es el poder de Dios. Oh, santo, muévete aquí, Señor, como nunca lo ha hecho, Señor. Señor, renueva nuestra alma, nuestro corazón, Padre. Oh, manifiesta tu poder en este día, Señor. Saca, Señor, la actividad de nosotros, Padre. Saca, Señor, a una persona humilde, Señor, merecedor de tu presencia, Padre. Poderoso eres, Señor. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salva estoy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí soy, ahora sí salva estoy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón.
En la alabanza y la vista. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Gracias por tu misericordia y tu poder. Aleluya. Hasta aquí nuestra parte. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto bendicen nuestras hermanas? ¿Cuánto la bendicen más? ¿Cuánto bendicen nuestros músicos? ¿Cuánto lo bendicen más? Gloria a Dios. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Que tú lo tienes y yo lo tengo. Ay, Padre, qué compromiso más grande. ¿Cuántos tienen el espíritu del Nazareno? Pues ya sabemos que estamos comprometidos. Porque por donde Pedro pasaba sanaban los enfermos. Ay, santo, aleluya. Gracias, Señor, por tu espíritu. En este momento vamos a llamar a la hermana que ora por las ofrendas, nuestra hermana Delcy Ten. Dios la siga bendiciendo y usando. Bendiga corazón. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. Vamos a ponernos de pies y en reverencia para orar por la diezmos y las ofrendas. Yo le doy gracias a Dios y a mis pastores por haberme escogido para orar por los diezmos y la ofrenda hoy. Oh Señor, Padre de la gloria, venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, por todos los pecados cometidos hasta el día de hoy, Señor Jesús. Oh Dios, Padre, que cada hermano que venga a depositar su ofrenda y su diezmo, Señor, vengan con un corazón contrito y humillado, Padre, porque de nada vale, Señor, que venimos solamente por decir voy a echar una ofrenda, sino que venimos con un corazón contrito, que lo que vamos a hacer lo hacemos de corazón y amor, Señor Jesús, con mucho amor. Oh Padre, oh Señor, bendice, Padre, esta ofrenda y estos diezmos, Señor, para que suban ante tu trono con olor fragante, Señor, porque solamente tú eres grande y misericordioso, Señor, porque así, Señor, como tú nos has dado, Padre, la familia, los hijos, todo tú nos lo has dado, Señor, salud, Señor, así tenemos, Padre, que también nosotros venir, Señor, ante ti, Señor, con un corazón, Padre, corazón humillado, Señor, para que esta ofrenda suban ante ti, Señor, para que así pueda, Señor, ensancharse tu obra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Con el coro de las ofrendas, nuestra hermana Antonia Almonte. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria al que vive, bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias, Rey de gloria, aleluya. Gracias, Padre amado, Señor Jesús, porque tú eres grande y maravilloso. Bendito sea Dios. Vamos a cantar el coro de Moisés, bendito sea Dios, aleluya. Moisés resplandecía bajando el Sinaí, su rostro se veía radiante como el sol. Así serán los días cuando venga el Señor. La iglesia que lo espera también resplandecerá. La iglesia que lo espera también resplandecerá. Moisés resplandecía bajando el Sinaí, su rostro se veía radiante como el sol. Así serán los días cuando venga el Señor. La iglesia que lo espera también resplandecerá.
Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Cristo vive siempre. Aleluya. Ese es mi papá. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen a nuestra hermana Antonia? ¿Cuánto me la bendicen más? Santo, qué energía. ¿Cuánto bendicen a nuestra hermana Delcy Ten? ¿Cuánto la bendicen más? Gloria a Dios, que sea el Señor pagándoles. Esa hermana Antonia tiene un fuego de Dios por dentro. Qué lindo, gloria a Cristo. Hermanos, hasta aquí mi parte. Vamos a ver. Hasta aquí mi parte, hermanos. Gloria a Dios. ya lo oí. Gloria a Cristo. Muchas gracias, hermanos. Doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Doy gracias a mis pastores por siempre tenerme presente, ayudar a desarrollarme. Me han ayudado mucho a crecer y todavía estoy en el camino. Hermano, no nos creamos nunca que estamos listos, porque siempre hay algo más que aprender. Todos los días les doy gracias a mis pastores de una manera especial. El Señor lo sabe, porque son parte fundamental de mi desarrollo, como del desarrollo de cada uno de ustedes. Para ustedes, hermanos, deseo por todo el amor y toda la acogida que han tenido conmigo y con mi familia, que el Señor siga prosperando todo lo que ustedes hagan, todo lo que su mano toque, que el Señor alcance a cada uno de nuestros familiares que aún no le han conocido, que el Señor les siga fortaleciendo y que cada uno de ustedes la mañana de hoy se vaya con lo que vino a buscar de Dios. El que vino a buscar sanidad, en el nombre de Jesús, que la reciba. El que vino a buscar consuelo, en el nombre de Jesús, que lo reciba. No tenemos que tener un culto estruendoso. La presencia de Dios se mueve en el silbo apacible. Dios le bendiga, amados hermanos, y con nosotros nuestro amado pastor Julio Blanco. Gloria a Cristo. Si es para Dios, déselo más fuerte, que Él se lo merece. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, le amo en el amor de Cristo. Gracias. Dios le bendiga. Déselo fuerte a Jesucristo. Déselo fuerte, déselo fuerte. Aleluya. Dele palma, dele palma. Aleluya. Tome asiento. Gloria a Dios. Estamos más que contentos. Estamos en la casa de Dios. ¿Verdad que sí? Yo soy obediente, ¿verdad? Yo he estado tanto aquí como en otras congregaciones visitando. Y cuando me dicen, denle un aplauso al Señor. Es un aplauso. Ya. Denle un aplauso al Señor. No. Escuche bien, escuche bien. Denle un aplauso al Señor. Dele otro aplauso. Ahora dele palma al Señor. A su nombre. A su nombre. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? Levante la mano los puertorriqueños. Levante su mano los puertorriqueños. Mire a su alrededor. Póngase sobre sus pies. Los puertorriqueños. Puertorriqueños, póngase sobre sus pies. Mírense cada uno. Mírense cada uno. Mírense. Aleluya. Tomen asiento. Aleluya. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Levántese. No hay salvadoreños. ¿Cuántos ecuatorianos hay aquí? Gloria a Dios. Dominicanos, ¿cuántos hay aquí? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Levántense los colombianos. Aleluya. Mírense, conózcanse. Mírense. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Aleluya. A su nombre. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Levántense los mexicanos. Aleluya. Estamos representando las naciones, ¿verdad? ¿Cuánto? Vamos a ver. Otra nación. Venezolano. Venezuela. Aleluya. ¿Cuántos cubanos hay? Cuba. ¿Dónde está Cuba? Se quedan los cubas. Los cibaeños. ¿Dónde están los cibaeños? ¿Y cuántos son del reino de los cielos? ¡A su nombre! Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Si se me quedó una nación, se me quedó una... ¡Honduras! ¡Vaya pues! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Guatemala! ¿Dónde está Guatemala? ¿Guatemala? ¡Aleluya! ¿Otra nación? ¿Peruanos? ¿Dónde están los peruanos? Ay, allá están los peruanos. Wow.
Nicaragua, ¿dónde están los nicaragüenses? Allá están. Dios les bendiga. Los estadounidenses, ¿dónde están? Esos jóvenes que nacieron aquí, estadounidenses. Aleluya. Qué lindo es Dios. Mis amados, en el día de anoche estuvimos gozándonos en este lugar. Tuvimos un culto precioso, poderoso, para la gloria de Dios. Amén, un culto conciliar. ¿Sabe lo que es un culto conciliar? Donde venimos todos los hermanos de cada iglesia. Y cada día van a ser mucho mejor los cultos conciliar. Amén, porque vamos a hacer dinámica donde los hermanos se puedan conocer. Así que si hay solteros, pueden conocer a los hermanos solteros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Yo voy a pedir que abran sus Biblias. Aleluya. En el Salmo 20. Gloria a Dios. Salmo 20. Gloria al Señor. Dios es más que bueno. Aleluya. Dios bendiga a los que estaban de viaje, que han regresado. Aleluya. Santo, santo. Salmo 20. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Se me faltan mucho todavía. Amén. Gloria a Dios. Mire al que está a su lado, a ver quién tiene Biblia, quién no tiene Biblia. Aleluya. Comparta la palabra de Dios. Amén, mis amados. La palabra es bendita, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Padre, gracias por este salmo, Jehová. Gracias por tu palabra, Dios mío, que es poderosa. Esta palabra, Jehová, que es como un manantial que fluye, fluye y fluye y no cesa. Habla a tu pueblo, Señor Dios. Trae una palabra de aliento, una palabra que levante, una palabra que conforte, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria al Señor. Mire el que está a su lado. Dígale qué bueno que viniste hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. A su nombre, iglesia. Este salmo es considerado como un himno nacional para Israel, cantado al momento de iniciar una guerra, cuando el monarca se ciñe la espada para el combate. Este es un salmo de victoria. Por eso le he puesto como título: la victoria viene de Jehová. Yo dije en serio, la victoria viene de Jehová. El salmo contiene estas estrofas: el canto del pueblo al rey antes de salir a la batalla, verso 1 al 5. El reconocimiento del rey antes de salir a la batalla, igualmente verso 1 al 5.
y el reconocimiento del rey de que Dios es quien salva. Verso 6 al 9. Así que este es un salmo dedicado a la guerra, donde David era su abanderado y en no pocas ocasiones fue afligido en ellas. Alabado sea el nombre de Cristo. Como muchas veces usted y yo hemos sido afligidos, bendito sea el nombre de Dios. No es lo mismo una aflicción con Cristo que una aflicción sin Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el que nos sostiene con sus manos poderosas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cada uno de nosotros, amados, podemos ver la diferencia antes y después. Amén. Por eso nunca le predique la palabra a una persona y le diga, ven a Jesucristo que tus problemas se van a terminar. Es una mentira. Los problemas van a continuar. Mientras estemos aquí en la tierra, los problemas van a continuar. ¿Cuál es la diferencia? Que no es lo mismo los problemas con Cristo que los problemas sin Cristo. Cuando los problemas vienen sin Cristo, nos destruyen. Pero cuando los problemas vienen con Cristo, es para glorificarse. Porque la misma palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dios toma el control absoluto de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por otro lado, este salmo nos plantea una visión profética, porque si bien es cierto, amado, que hay batallas peleadas por el rey David, el salmo nos revela a uno mayor que él. Eso es Jesús, el hijo de David, que enfrentó su propia batalla en el Getsemaní. A su nombre. Por más batallas que usted diga que usted esté pasando, el Señor pasó más batallas que nosotros. Dígame. A su nombre. Y Él pasó por todas estas batallas para entender cada vez que usted está pasando por una batalla. A su nombre, iglesia. Él no hace caso omiso a nuestras situaciones. Alabado sea el nombre de Cristo. No importa, amado, que usted no esté viendo solución a su situación por la cual usted esté pasando. El Señor sabe por lo que usted está pasando. Amén. Así que en medio de todo esto, aquí tenemos una oración ofrecida a Jesús que enfrentaría más adelante la cruz, donde pelearía la gran batalla en contra del pecado, la muerte y el poder de Satanás. La batalla no fue fácil, pero Él triunfó. Para que usted y yo podamos triunfar. Amén. Él tuvo victoria para que usted y yo tengamos victoria. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, amado, aquel hombre y aquella mujer que han creído verdaderamente en el Señor no andan en derrota. ¿No escuché ese amén? Porque sabe que su Redentor vive. Porque sabe a quién le están sirviendo. Alabado sea el nombre de Cristo. Él no ha perdido ninguna batalla. Y si tú estás con Él y Él está contigo, ¿quién contra ti? A su nombre, iglesia. ¿Quién te puede hacer frente? Como le dijo Josué, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. A su nombre, iglesia, a su nombre. En este salmo, amado, nos encontramos con el corazón de un guerrero afligido. ¿Entienda esto? El hecho de que usted sea un guerrero no significa que usted no se aflija. Hello. Las aflicciones van a venir. Y no va a depender de tu estatus social. No va a depender si soy dominicano, puertorriqueño, cubano, ecuatoriano, venezolano, colombiano. No, van a venir. Van a venir. Aunque usted sea un guerrero. Aunque usted sea una persona reconocida. Y como decimos, famosa.
A su nombre. En el evangelio no hay famoso, ¿verdad que no? En el evangelio hay hombres y mujeres ungidas. Ay, 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 ay. Hay hombres y mujeres que tienen la gracia de Dios. Porque lo que mi alma alaba. ¿Sabe lo que hace el hombre y la mujer que tienen la gracia de Dios? Dan a conocer el nombre de Jesucristo. No son ellos que se proyectan, ellos proyectan el nombre de Jesús. A su nombre, iglesia. Los famosos se proyectan ellos. Los famosos buscan aplauso, buscan gloria. Pero el hombre que tiene la gracia de Dios, toda la gloria de Dios. Amén, iglesia. Amado, ¿sabe usted cuándo es ese día? En este salmo nos encontramos con el corazón de ese guerrero afligido, trayéndonos enseñanza para cuando llegue el día del conflicto. Por eso estas palabras que están plasmadas, escritas aquí en este libro, amado, no están para adornar el libro. Tienen un propósito. Es el manual que Dios nos ha dejado. Y si usted no lee este manual, escuche bien, usted no va a aprender. Por eso nos da una enseñanza de cómo Dios obra, escuche bien, a favor de sus hijos cuando están en conflicto. Si usted está pasando por un conflicto en este día, este mensaje es para usted. A su nombre, iglesia. Ahora, ¿sabe usted cuándo es ese conflicto? ¿Y cuándo es ese día? ¿Ha sido visitado por ese día? Pues debe estar preparado. Escuche bien. Porque entre las cosas que el Señor nos dijo fue que en el mundo tendremos aflicción. ¿Están aquí? En el mundo tendremos aflicción. Por eso es importante, escuche bien, que en el momento de paz, en el momento cuando todo está tranquilo, es cuando más usted se tiene que fortalecer espiritualmente. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Porque como todo está marchando bien, ¿para qué voy a necesitar fortaleza espiritual? Si tengo dinero, tengo comida, tengo buenos carros, tengo casa, tengo lujo, tengo esto. Hello. Y es cuando más nosotros necesitamos fortificarnos en el tiempo de paz. A su nombre, iglesia. El creyente, escuche bien, está consciente que en cualquier momento puede ser sacudido por una fuerte tempestad. ¿Sabe cómo yo lo digo? Un de repente. Mire, en un segundo su vida puede cambiar. ¿Están aquí? En un segundo su vida puede cambiar. Entonces tenemos que estar preparados. Puede venir una fuerte prueba o una gran tribulación. Y esta es una realidad que no podemos ocultar. Mientras estemos viviendo en esta tierra, estas cosas, amados, van a acontecer. A su nombre, iglesia. No vamos a espiritualizarlo. No, yo soy el super hombre. No, no importa quién usted sea. Estas cosas van a suceder. Y todo esto nos habla de una guerra a la que estamos sometidos. Los conflictos tienen muchas características. Entre toda batalla hay muchos enemigos. ¿Usted sabe eso? Hay enemigos que son ocultos también. Hay enemigos que podemos verlos. Pero hay enemigos que te abrazan. Ay, 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 ay. Hay enemigos que te pasan la mano. Hay enemigos que te dicen, cuenta conmigo en cada momento. Hello, a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Escuche bien, de allí que lo más importante será saber quién está conmigo en el conflicto. ¿Cuál es la ayuda oportuna
que recibo y dónde están las promesas con las que cuento en el conflicto? Hello. Porque es muy fácil tú decirle a las personas cuando todo marcha bien, cuenta conmigo. Mire, amado, cuando usted está enleado, lo más terrible es saber, como dicen en nuestros países, que alguien está en la olla. Si alguien está en la olla, toda la gente sabe que se va a buscar prestado y todo el mundo le va a correr. A su nombre, iglesia. Amado, es importante que usted debe saber que no está solo en su conflicto. Gracias, hermana. Yo no estoy solo en mi conflicto. Yo no sé usted. Pero la palabra nos dice que no estamos solos. Por eso el verso 1 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Aleluya. Amados, qué gran consuelo tenemos nosotros los hijos de Dios al oír esta declaración. Que Jehová nos oiga en el día del conflicto. No se trata de una imagen a la que estamos implorando o ante una persona a quien le estoy pidiendo un favor. Se trata del gran yo soy de Israel, de la más grande revelación que se conozca acerca de la deidad. A su nombre, iglesia. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que Jehová nos oye en el día del conflicto. Que Jehová nos oye, Marisabel, en el día malo. Aleluya. Ese día oscuro cuando llega a nuestra vida, amado. Que cuando miramos a nuestro alrededor, lo que vemos es oscuridad. Lo que vemos es muralla. Y no sabemos para dónde vamos a mirar. Siempre me trae a la memoria a José cuando lo tiraron en el pozo. José miraba para la derecha, roca. Para la izquierda, roca. Para adelante, roca. Para atrás, roca. Eso lo forzó a mirar para dónde. Cuando tú miras a tu alrededor y ves que tú no tienes nadie, que la gente te ha traicionado, que la gente te ha dejado en tus problemas, es tiempo, amado, que torne tu mirada hacia arriba. Alabado sea el nombre de Cristo, porque Él nunca te va a desamparar. Los hombres te pueden dejar, los hombres te pueden traicionar, pero el Dios Todopoderoso nunca te va a abandonar. Nunca. Nunca. A su nombre, iglesia. Oh, gloria a Dios. Qué privilegio es saber que nosotros, mortales criaturas, sujetas a todo tipo de padecimiento, contemos con esta presencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo no sé cómo usted se siente al saber que Dios está con usted como poderoso gigante. Que usted no está solo. A su nombre. Por eso, amado, en medio de su situación, no le dé la gloria a Satanás. Dele la gloria a Dios. A su nombre. La gente, la mayoría de las personas dan la gloria a Satanás. Y que el diablo y el diablo y el diablo y el diablo. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Y usted le diga en medio del problema: Señor, yo sé que tú estás ahí. Es fácil cantar una adoración y los hermanos hasta lloran. Pero muchas veces, ministros, no saben ni lo que están cantando. Cuando usted canta, usted está orando. Usted está haciendo una declaración. No cante por cantar. Aleluya. Entienda lo que usted está diciendo. Alabado sea el nombre de Cristo. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y al ratito usted lo ve. Pero usted estaba declarando que Jehová está con usted como poderoso gigante. A su nombre. ¿O es que estamos repitiendo como el papagayo? Que porque otro lo está diciendo, lo estamos diciendo. No, amado, esas declaraciones tienen que salir del corazón. A su nombre. Al final el salmista dice, escuche bien, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. A su nombre, a su nombre.
yo no sé a quién usted invoca. Yo no sé si los problemas, las aflicciones, lo que hacen que ese viejo hombre que está muerto, amado, resucite otra vez. Hello. Por eso tenga mucho cuidado con lo que usted habla, con lo que usted declare. A su nombre, iglesia. A su nombre. Oh, gloria a Dios. De manera que aquí tenemos una gran confianza. Sé que no estoy solo mientras paso cualquier valle de sombra y de muerte. Esto es importante que usted lo entienda. No importa por lo que usted esté pasando, usted no está solo. Amén, iglesia. Que hay alguien, escuche bien, que conoce mi vida. Hay alguien que conoce tu vida. Hay alguien que conoce tu camino. Hay alguien que conoce tus angustias. Amén. Hay alguien, amado, que no se olvida de quién tú eres. A su nombre. Y que el gran yo soy de la eternidad puede inclinar su oído para escuchar mi clamor en el día de mi angustia. Dios no se olvida de nosotros. Él está presto para escucharnos. Por eso, en cada momento de tu vida, clama a Él. Clama a Él. Amado, no importa. No importa, así como esa viuda que le pedía a ese rey malo. Amén. Pídale a Dios, que Dios no se cansa de oír sus hijos. Hay gente que dice, ya le tengo el oído caliente a Dios. No, amado, por más que usted le pida, usted no le va a calentar el oído a Dios. Dios escucha nuestras oraciones. El verso 1, parte B, dice que somos defendidos por el Dios de Jacob. Esta es una declaración. Ayer se predicaba sobre Jacob aquí. Aleluya. Amén. Este texto sigue siendo muy revelador. Escuche bien, aunque este salmo es un himno de batalla para Israel, su aplicación es para cada hijo de Dios. Este salmo, cada uno de nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Gracias. Podemos aplicarlo. Amén. Y entender en qué posición estamos nosotros delante de Dios. Escuche bien, en un solo versículo nos encontramos con un almacén de provisión y de cuidado para cuando llegue el día del conflicto. Es importante que nos preparemos para cuando llegue el día del conflicto. Yo decía ayer, ¿a qué distancia tú estás del altar? Amén. Hay que estar conectado con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre. ¿Usted está asegurado? Si usted anda en un vehículo, escuche bien, y no tiene seguro, y usted chocó, usted perdió. Ahora, si usted anda en su vehículo y ese vehículo está asegurado, usted está tranquilo porque tiene un seguro. ¿Cuán seguro tenemos nosotros que es el seguro de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, que nos defiende, que nos ayuda. Por eso andamos tranquilos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! El nombre del Dios de Jacob tiene una historia de poder, de socorro y de victoria. La frase, el nombre del Dios, aparece también en los versos 5 y 7. El nombre significa lo que Dios es en sus atributos. El hecho de mencionar a Jacob conlleva toda una historia de cuidado y dirección de cómo Dios mostró su misericordia a uno de los dos gemelos. Conocemos la historia. Y los que estuvieron ayer, se les repitió la historia por si no la conocían. Amén. Pero yo creo que deberíamos todos ya conocer la historia de Jacob. Alabado sea el nombre de Cristo. Y una de las cosas que sorprende al ver la conexión de Dios con este patriarca, escuche bien, es cuando la Biblia dice en Romanos 9:13, a Jacob amé, pero Esaú aborrecí. Hello, a su nombre. Había una conexión con Dios. A su nombre. Jacob no fue un fiel creyente. Sabemos que fue un usurpador, un engañador. Pero Dios conocía que de él vendría el pueblo de Israel.
Amado, cuando Dios tiene propósito con un hombre o con una mujer, nada ni nadie va a poder romper ese propósito ni lo va a detener. Dios va a cumplir su propósito. A su nombre, iglesia. Hay gente que Dios tiene propósito grande y están luchando, están peleando, están como Jonás corriendo porque no quieren sentir la responsabilidad ni el compromiso. Amén. Pero el que Dios llama, Dios respalda. Amén. Los recursos los da Dios. El que te llama es todo pago. A su nombre, iglesia. Solamente usted tiene que creer, decirme, heme aquí. Heme aquí, Jehová. Aleluya. Aleluya. Dele palma al Señor. Desde ese entonces, escuche bien, Israel conoció que quien peleaba sus batallas era Dios, Elohim de Génesis. Yo no sé quién usted sabe quién pelea su batalla. ¿Quién está peleando su batalla? ¿La quiere usted pelear? ¿Usted sabe cuál es la única batalla que usted y yo peleamos? Es la batalla de la fe. ¿Están aquí? Hay gente que quiere pelear. Y Dios te dice, no, mía es la guerra. La única batalla, amado, que usted tiene que pelear es la batalla de la fe. Que usted crea que Dios está con usted. Pero Dios no te manda a pelear. Dice, no es mía la guerra. Yo voy a pelear por ti. Pero usted tiene que creerlo. Amén. Porque para el que cree todo es posible. Y conforme a tu fe será hecho. Alabado sea el nombre de Cristo. Debes saber que hay una ayuda para tus conflictos. ¿Sabía usted que hay ayuda? El Salmo 2 dice, la ayuda viene del santuario. Si algo estaba seguro el salmista, era de la ayuda que vendía de Dios en el día de su angustia. Wow, qué lindo saber que usted está en una situación y usted sabe que viene ayuda. Una vez yo iba a viajar Lancaster, Virginia, Los Póconos. Llegando a Lancaster, se me dañó el vehículo. Pero qué confianza tuve yo, porque tenía una tarjeta de Auro Moro de AAA por ahí. Y cuando llamo, sabía yo que ellos venían en camino. Que no me iba a quedar con mi familia postrado ahí en la carretera. Yo sentí esa confianza de saber que la ayuda venía de camino. A su nombre. Usted tiene que sentir esa confianza que en medio de su situación, iglesia, la ayuda viene de camino. Diga conmigo, mi ayuda viene de camino. A su nombre, iglesia. La ayuda viene de parte de Dios y viene a favor suyo. Y esa ayuda viene de camino. Aleluya. Él sabía, escuche bien, de la ayuda especial de Dios. Pero ahora especifica el lugar de donde procede esta ayuda. Te envié ayuda desde el santuario. Aleluya. Y en esto hay algo especial. El santuario es una grata imagen del lugar en que nos encontramos con Dios. Para Israel lo era el templo, allí donde iban todos para enderezar sus pensamientos, de manera que hubiera corrección y dirección en ellos. ¿Viene usted aquí con ese propósito? ¿O sale usted igual como entró? Hello, a su nombre. Aquel era el lugar donde se encontraban con Dios y allí escuchaban su palabra. El santuario acá es una referencia al cielo mismo, donde están las despensas con las provisiones para nuestra ayuda. Nuestra ayuda viene del cielo, iglesia. Por eso el mismo salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Miró a los hombres? No. Dijo, mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde viene tu socorro?
Es importante que pongas tu confianza en Dios. Que entienda que el Dios al cual tú le estás sirviendo no te va a dejar en vergüenza. El Dios al cual tú le sirves, escuche bien, no te va a abandonar. A su nombre, iglesia. Nuestra ayuda viene de Dios. A su nombre. Hay mucha gente que están en calamidad, que esperan la ayuda de otros países. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos de calamidades. Las tragedias naturales a las que es sometido nuestro mundo. Es un ejemplo de ello. Vemos el caso de Puerto Rico. Cuánta lucha, aún los mismos políticos guardando las ayudas. Se dañan. Y cada vez que hay una tragedia, amado, cada país está esperando una ayuda. A su nombre, iglesia. A su nombre. El conocer que la ayuda proviene del santuario es una seguridad para todos los que enfrentan en su día de conflicto. ¿Está usted seguro de que su ayuda viene del santuario? Saber que la ayuda viene de allí es estar seguro de que no seremos olvidados. Escuche bien, y a la vez que será oportuna. Hay ayuda que vienen a destiempo. La divina no se hace esperar. Hello. Hay gente que te dice, cuenta conmigo. Y usted tiene que llamarlo. Hello. Pero cuando Dios te dice, cuenta conmigo, esa ayuda baja. Yo no escuché ese amén. Yo dije que cuando Dios te dice, cuenta conmigo, esa ayuda va a venir. Esa ayuda no se va a tardar. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios no te va a decir, es que la carretera estaba bien ocupada, había muchos vehículos, estaba congestionada. No, iglesia, Dios no te va a decir que el avión se retrasó. Esa ayuda viene de camino. Y lo mejor y lo más bello es que esa ayuda va a llegar a su destino. Dígame. La ayuda viene de parte de Dios y viene a favor tuyo. A su nombre, iglesia. Por eso usted tiene que levantarse en victoria. Aleluya. Usted no le está sirviendo a un Dios de yeso. Usted le está sirviendo al Dios vivo. Amén. El Dios que pelea por usted. El Dios que está a su favor. Por eso en el día del conflicto, Él está contigo. Amén, iglesia. Pero oiga, dice el verso también en la parte B, que la ayuda viene de Sión. Ahora, ¿por qué el salmista habla del santuario y de Sión? ¿No es lo mismo? La verdad es que no son sinónimos. Otra vez, la idea de santuario es una referencia al cielo mismo donde viene la ayuda. ¿De dónde viene la ayuda? Del cielo. Hay muchos que están esperando la ayuda aquí en la tierra y se están secando. Por eso Jehová le dijo a Jeremías, clama a mí. Clama a mí. Y yo lo voy a parafasear y va a ver mi poder. Clama a mí y va a ver mi provisión. Clama a mí y va a ver mi ayuda. Clama a mí y te vas a dar cuenta que yo no llego tarde, que yo llego a tiempo. Clama a mí. A su nombre, iglesia. Pero cuando habla de Sión, se refería al centro de adoración donde los habitantes se congregaban para pedir al Dios que está en el santuario. La idea es que lo que mueve las manos de Dios siempre estará ligado a la adoración que el pueblo hace en la tierra. Por eso le dijo a Pedro, todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que tú desates aquí va a ser desatado allá. Tu adoración es importante, iglesia, aquí en la tierra. Escucha bien. Cuando usted acciona con su adoración, el cielo se mueve a su favor. Para que pueda haber una reacción en el cielo, tiene que haber una acción aquí en la tierra. Josafat, cuando estaba en ese conflicto, en ese problema, y oye, tenía miedo, pero que Dios es tan bueno que Él agarró un siervo por ahí y depositó su espíritu y unas palabras proféticas.
Y cuando Josafat recibió esa palabra, su semblante cambió. Aleluya. Porque él sabía de dónde venía la ayuda. Y le dijo al pueblo: oye, adorar a Dios en voz en cuello. Vamos a clamar, vamos a alabar a Dios aquí ahora. Eso fue lo que hizo. Él no dijo: cojan las almas. No, adoremos. En tiempo de tu angustia, adora a Dios. Oye, adora a Dios. Que pueda haber una alabanza en tus labios. En vez de una quejabanza, comienza a adorarle. Oye, decir: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y comienza a cantar tu propio cántico que viene del corazón. Yo sé que estoy pasando por aflicción. Yo sé que estoy pasando por un momento terrible. Pero mi Dios no llega tarde. Mi Dios llega a tiempo. Oye, mi ayuda viene de Jehová. A su nombre. Dele palma, dele palma. Debes saber que de la fuerza de tus enemigos, tú tienes que conocerla. La fuerza de tus enemigos en el conflicto. A veces nosotros queremos como minimizar la fuerza del enemigo y comenzamos al enemigo. Y el enemigo, porque el enemigo es astuto. El enemigo está así, esperando que tú flojes. Él no es impaciente. No. Él te dice: tómate el tiempo que tú quieras, pero yo voy a estar aquí acechándote y esperando que tú abras una puerta. Hello. Para hacer estrago a tu vida, para desbaratarte. Y después la gente dice: yo no sé lo que me está pasando. Usted sabe lo que usted está pasando. Usted sabe la puerta que usted abrió. Y si usted la abrió, la tiene que cerrar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, yo no sé por lo que el diablo, ¿qué diablo? Es usted. El diablo no tiene control sobre su vida si usted no le da permiso. Usted entendió, iglesia. Él no tiene autoridad sobre usted si usted no se lo permite. Entonces, a cerrar puertas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos tienen, dice el verso 7, ellos tienen una confianza en la fuerza natural. Este texto es un contraste en lo que confían en la fuerza humana, en el poder de Dios. Escuche bien, muchas naciones han puesto su confianza en armamento militar y lo vemos. Escuche bien, la manera como se equipan y hasta se enorgullecen de su poderío. Tienen un propósito de intimidar a los que pretenden combatir con ellos. Todas las naciones, todas las potencias hacen una bomba y tiran un proyectil para intimidar. ¿Usted cree que cuando hacen un desfile de independencia que presentan los armamentos, usted cree que ese desfile es por hacerlo? No, amado, es que para que las naciones vean, oye, cuántos militares tienen y cuánto armamento tienen, y de esa manera poder intimidar a sus enemigos. Cuando Rusia tiró el proyectil, ¿verdad? Y el alcance, dijo: ahora vamos a hablar. ¿Sabe lo que está diciendo? Tú vas a estar debajo de mi pie. Yo pongo las condiciones, yo pongo las reglas. Todos los imperios, escuche bien, quieren dominar. Hay una lucha, ¿quién tiene más? Hello, ¿usted cree que las naciones dan por dar? No, amado. Para tener bases en diferentes lugares y de ahí poder pelear. Pero al final, la confianza en el armamento humano depende del poder de lo que esto hace, porque está sujeto al poder mayor que ellos. En el ámbito espiritual, los enemigos con los que peleamos son poderosos. ¿Usted sabía eso, verdad que sí? Si no, usted no estuviera como usted está. Son poderosos. Esa es la ilustración de los carros y los caballos de guerra, pero son hombres que los conducen.
Sin embargo, cuando comparamos el poderío del enemigo frente al todopoderoso Dios, habrá siempre una desventaja entre confiar en el hombre y confianza en el Señor. Yo no sé en quién tú tienes puesta tu confianza. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Hello. El enemigo, cualquiera que sea el enemigo, va a querer venir a hacerte cosas y confianza en Dios. Amén. Tú ves, yo personalmente digo esto, estos virus que no son nuevos. Para mucha gente, el coronavirus, eso es algo nuevo. No, eso es viejo. ¿Entienden? Y yo digo esto, las naciones, hay una superpoblación en el mundo. Entienda, amado. Y de alguna manera hay que aniquilar a las personas. Y usted dirá, pastor, ¿y eso es posible? Eso es posible. Hay gente que no tiene corazón. A ellos no les importa. Y usted sabe que una de las industrias más poderosas y más millonarias es la industria farmacéutica. A su nombre, iglesia. Pero ¿dónde está tu confianza? En Dios. Hay que cuidarse también. Pero nuestra confianza en Dios. Una de las cosas que sabe el creyente es que toda su fuerza no viene de los hombres, sino de la fe y la seguridad que tenemos en el nombre del Señor. No dependa de lo que usted sabe, no dependa de lo que usted tiene, no dependa del Señor. El verso 8 dice que ellos flaquean y caen. El salmista seguramente tiene la imagen de la guerra misma. Él sabe que en una batalla los hombres flaquean y son derribados. Eso es la naturaleza de la batalla. Cuando nuestra confianza está puesta en los hombres, amado, al final nos damos cuenta de que hay decepción, que los hombres fallan, que la riqueza se acaba, que la fama es efímera, que los placeres de este mundo son temporales. Cuando yo escucho un cristiano que dice, por eso es que yo no creo en nadie. Hermano, es que su confianza tiene que estar puesta en Dios. Los hombres van a fallar. Pero Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. Amén. En el día del conflicto, escucha bien, el enemigo podrá gozarse. El enemigo podrá burlarse de nosotros. Pero es allí donde nuestra confianza en Dios se tiene que agigantar. De modo que podamos decir, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. A su nombre. ¿Cuántos pueden decir, yo me levanto y estoy de pie? Yo estoy de pie. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Dios no quiere que tú andes así cabizbajo. Dios quiere que tú te levantes. Levántate en el nombre de Jesús. Que esa aflicción, esos conflictos no te tumben. Escucha bien, tienes que levantarte, tienes que recobrar fuerza. Y decir, yo me levanto en el nombre de Jesús. Y yo voy a estar de pie. ¿Sabe, amado? La Biblia dice, aleluya. Cuando usted está sobre la roca de pie, no importa conflicto, no importa viento, usted va a permanecer. Te pueden tumbar, pero no derribarte. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno. Debes saber que hay una salida para tu conflicto. Versos 3 y 4. Mira la manera como Dios responde. Aleluya. Por un lado, Él conoce tu corazón generoso y hace memoria de tus actos de consagración. Amado, Dios, así como Cornelio, que le dijo, tus limonas han subido a memoria de mí. Todo lo que usted hace aquí en la tierra tiene memoria, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿qué usted quiere que tenga memoria de Dios? ¿Las cosas malas? No, las cosas buenas. Muchas veces pudimos hacer y no lo hicimos.
Mire, a mí no me gusta tocar este tema porque yo creo que Dios, usted conoce sus hechos. Usted conoce sus hechos. Y el que conoce las escrituras sabe, amado, quién es Dios. Si en estos tiempos, escuche bien, Dios estuviera levantando juicio como Ananías y Zafira, ¿cuánta gente estuviéramos sacando de los templos? Se fueron. Tuviéramos que buscar terreno porque los cementerios no dieran abasto. Entienda, hermano, porque hay gente, amado, que tiene apariencia de fidelidad y no lo son. A su nombre, iglesia. Pero hay uno que conoce lo más profundo del corazón. Y todo lo que usted hace aquí va a tener memoria. Tenga mucho cuidado. Que Dios no puede ser burlado por el hombre. Y todo lo que usted siembre aquí va a ser cosechado. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria al Señor. Hay que ver la seguridad de la salvación. Una cosa es pelear en la incertidumbre sin saber qué va a pasar. Pero otra muy distinta es pelear con la seguridad que habrá una victoria. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que usted haga en fe, creyendo, Dios se va a glorificar. Pero hágalo en fe. En las batallas del Señor no hay incertidumbre. Hello. Porque yo estoy seguro que de Él viene la victoria. Yo no estoy con esa incertidumbre pensando va a ganar o va a perder. No, yo estoy confiado de que Él va a ganar. Ay, se quedaron. A su nombre. El creyente tiene la seguridad, amado, que su Dios le dará su salvación. Por lo tanto, hay cosas que hace. Por un lado, se goza al saber que su Dios no lo dejó solo en el combate. Y que ahora puede levantar pendón, puede levantar bandera. Eso es levantar la bandera por el triunfo alcanzado. ¿Cuántos pueden levantar su bandera? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Amado, escuche bien. Mis hermanos, cuando nos acostumbramos a ver las victorias del Señor, no temeremos cuando llegue el día del conflicto. Si usted está acostumbrado a ver victoria de parte de Dios, el día que llegue el conflicto, usted va a estar tranquilo. Ahora, si usted no reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, cada vez que llegue el conflicto donde usted se va a atemorizar. Hello. Hay que estar preparado. Déjame decirte, iglesia, yo quiero que tú entiendas y estés consciente con esto. A Dios no le importa tu cuerpo. A Dios no le importa nada de eso. A Dios lo que le importa es que tu alma no se pierda. Por eso a Dios no le importa llevarte ahora, si Él te quiere llevar, pero que no te pierda. ¿Usted entendió? Eso es lo que a Dios le interesa. Ahora, si usted es un estorbo aquí en la tierra, ¿qué hace en la tierra? Baje fuerte. Lo que son estorbos en la tierra, Dios se lo lleva para que no se pierdan, para salvarlo. Pero si usted está dando fruto aquí en la tierra, ¿sabe lo que dice Dios? Este me es útil. Este o esta es un enemigo para Satanás. Este ha confiado en mí. Este sabe que en el día de su conflicto yo estoy con él. Aleluya. A su nombre. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Vamos a
llamar a nuestra hermana Marisabel y luego vamos a la Santa Cena. Quisiera saber, quiero hacer un llamado antes que Marisabel pase. Gloria a Dios. Si hay una vida en medio nuestro que todavía no ha conocido a Jesucristo, que todavía no ha experimentado el amor de Dios para ellos, déjame decirte que Dios está tocando las puertas de tu corazón. Si eres tú, yo quiero orar por ti. Alguien que no tenga Cristo, escuche bien, ¿quiere que Jesucristo gobierne su vida? Levante su mano si usted está ahí. Levante su mano si hay alguien que quiere que ore por él o por ella. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted tiene a Cristo. Aquel que no tenga a Cristo, que quiera al Señor como su Salvador personal, quiero orar por esa persona. Amén. Yo quiero, aquellos que están pasando por conflicto, yo quiero que pasen aquí al frente. Yo no quiero irme sin orar por usted. Todos los que están pasando por un conflicto, yo quiero que pasen aquí, por favor. Pasen al frente ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que me canten ahí un himno de victoria, de gozo, amén, aleluya. Una alabanza de victoria, aleluya. Porque la victoria viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Aleluya, y está contigo. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si usted está pasando por conflicto, pase. Todavía yo lo espero. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Aleluya. Aleluya. Sé que es difícil. Oh, gloria, sí, yo sé que es difícil. Esta batalla. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Pero tú me sostienes. Él te sostiene. Tú me das las fuerzas en el para nombre de seguir Jesús. Peleando. Yo quiero que tú levantes tus manos. Hoy me siento perdida. En actitud de victoria. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús, Padre. En esta hora, Jehová, yo te presento cada uno de mis hermanos, Señor, que han llegado hasta este altar. Ellos han dado ese paso porque te han creído, Señor. No porque vienen al frente de un hombre, Jehová, sino porque han dado un paso de fe, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tú obres, Señor, en su vida. Tú sabes, Jehová, por lo que ellos están pasando. Pero tu palabra dice que tú los oyes en el día del conflicto, Jehová. Tú peleas, Señor, por ellos. Tú estás con ellos como poderoso gigante. Tú no vas a abandonar a tus hijos, Jehová. Dale la victoria, dale la victoria. Ay, 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 recibe la victoria en el nombre de Jesús. En medio del conflicto Él te da la victoria. Él te da la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe victoria, recibe la victoria. Recibe la victoria, recibe la victoria. Recibe la victoria, recibe la victoria en el nombre de Jesús. Recibe la victoria en el nombre de Jesús. Recibe la victoria en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios está para defenderte en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier dolor, para ayudarte, para socorrerte. Solamente créelo. Solamente créelo. En el nombre, yo cancelo por el poder de la palabra de Dios toda situación que viene para destruirte. Oh, todo lo que venga para destruirte, lo cancelamos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios ahí, ora al Señor, ora a tu Dios, ora a tu Dios, ora a tu Dios. Esta batalla, aleluya. Ya no aguanto esta angustia. Dile, yo no la aguanto, Señor. Y yo siento desmayar. Aleluya. Hoy me siento perdida. Santo Dios.
Dios te da la victoria, aleluya. medio de ella escucho una voz que me dice: no te rindas. No te rindas, te dice el Señor, iglesia. Venceré. Tú vas a vencer. Tú vas a vencer porque el que está contigo es el poderoso. El que está contigo no ha perdido una batalla. Aleluya. Él está como poderoso gigante a favor tuyo. Oh, sí, Señor. Caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. No te detenga, no te detenga. Encima de la prueba, Yo venceré. por encima de la tormenta, Tú vencerás. por encima de la Aleluya. soledad, yo venceré. Dale gracias a Dios, porque Él te da la victoria. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Recibe victoria, recibe de parte de Dios, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo está contigo, Cristo está contigo, Cristo está contigo. Cristo está contigo. Aleluya. Cristo está contigo. Vencerás porque Cristo está contigo. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Tú vencerás. Tú vencerás. Tú Porque Dios le dijo, tú vencerás. Tú vencerás. Aleluya. Él te sostiene en el momento del dolor. Por encima de la tormenta, yo venceré. Por encima de la soledad, yo venceré. Aunque el diablo no quiera, yo venceré. Aunque el Oh. diablo no quiera, yo Oh. venceré. Aunque el diablo no Lo que Dios bendijo, nadie lo yo puede maldecir. venceré. Yo Lo que Dios bendijo, venceré. nadie lo puede Yo maldecir. venceré. Tú eres bendito de Jehová. Tú vencerás porque Cristo está contigo. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Tú vencerás. Tú vencerás. Tú vencerás. Tú vencerás. Cristo está
yo quiero que usted se quede ahí. Vamos a entonar Me empujaron con violencia. ¿Se la saben? Amén. Gloria a Dios. Quédense ahí, quédense ahí. Aleluya. Se apure, que la victoria viene de parte de Dios. Aleluya. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no te dejaré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En las pruebas te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Me empujaron con violencia. Con violencia. No importa cuán fuerte te hayan empujado. Hay unos que te levantan. Hay unos que te dan nueva fuerza. Aleluya. Por eso adórale en el momento de la aflicción. En el momento del dolor, levanta tus manos y adórale. Oh, no descaigas. Que tu fe aumente cada día. Solo tu nombre adoraré. Aleluya. En las pruebas te adoraré. Adórale, adórale en medio de las pruebas. En medio del dolor, de la prueba, adórale. Porque siempre has sido fiel. Solo tu nombre adoraré. En las pruebas te adoraré. En el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel. Solo tu nombre adoraré. Te adoraré. Levanta tu mano y adora al Cristo de la gloria. Dale gracias por la victoria. Dale gracias, dile Señor, gracias por la victoria. Dile Señor, gracias porque está hecho, Señor. Dile Señor, gracias. Dile Señor, me empujaron, me dolió, pero tú me levantas, tú me das nueva fuerza. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, yo recobro fuerza. Recobro fuerza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque siempre has sido fiel. Solo tu nombre adoraré. En las pruebas te adoraré. Adórale, adórale. En el dolor te adoraré. Yes, Lord. Hallelujah. Siempre has sido fiel. Praise Him, praise Solo Him, tu praise nombre Him. yo adoraré. Oh, God. En las pruebas te adoraré. Oh, praise Him, En the el Lord. dolor te adoraré. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. You have to feel the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, glory to God, glory to God. Glory to God, glory to God. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Yo te adoraré. Praise Him, praise Him. Te adoraré. Feel the anointing, the Holy Spirit. En el dolor. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Siempre has sido. Oh, glory to God. Solo tu nombre adoraré. Thank you, Lord, thank you, Lord. En las Hallelujah. pruebas te adoraré. I feel your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Siempre has sido fiel. Thank Solo you, tu Lord. nombre yo adoraré. Thank you, Lord. Te adoraré. Gracias, Señor. Dele palma al Señor. Gracias, Jehová.
Todos aquellos que van a participar de la Santa Cena, por favor, pasen aquí al frente. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquellos se pueden quedar. Recuerde, si usted está bautizado, usted puede participar de la Santa Cena. Amén. Todos aquellos que son bautizados, amén, pueden participar de la Santa Cena. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Hay victoria, hay victoria. Gloria a Dios. Usted puede seguir adorando al Rey de la Gloria. Oye, usted puede seguir adorando. Yo no sé, pero aleluya. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Hay un ambiente para adoración, un ambiente para adorarle. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Vamos a presentar los elementos. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Soy yo, soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión.
Gloria a Dios. ¿Qué es la Santa Cena o la Cena del Señor? ¿Por qué los cristianos conmemoramos la Cena del Señor? ¿Por qué se da tanta importancia? Un día antes que Jesús fue crucificado, Él mandó a sus discípulos a que conmemoraran la Santa Cena o Cena del Señor. La Cena del Señor dice en memoria de Jesús. La Santa Cena es un testimonio. Por medio de ella testifico que Jesús ha partido su cuerpo y derramado su sangre por mí. De esta manera proclamo la muerte de Cristo. Esto se debería hacer en memoria de Él. Cuando parto el pan, hago memoria a cómo su cuerpo fue partido por mí. Cuando tomo de la copa, hago memoria al derramamiento de su sangre por causa de mí para perdón de los pecados. Al mismo tiempo, testifico que también he recibido ese don o esa gracia. No conmemoro la Santa Cena para recibir perdón por mis pecados, sino porque ya he recibido perdón por ellos. Cuando la Biblia dice comer y beber indignamente, Dios no perdonará mis ofensas si yo no perdono a los que me ofenden. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11, 28. Si no puedo perdonar a una persona, no soy digno de recibir perdón. Y si no perdono y tomo de la copa, testifico contra mí mismo y me condeno. En el tiempo de nuestra peregrinación deberíamos conducirnos en temor, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. Cada persona debe examinarse a sí mismo para ver si en verdad aborrece toda vana manera de vivir. Y si así ser digno de partir el pan y beber de la copa. Si hay algo malo en mi vida que amo y que no quiero dejar, entonces como y bebo indignamente. Jesús ha dado su sangre para rescatarme. Si deseo permanecer en mi maldad, seré condenado y peco contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Si usted está en esta posición, mi consejo es que no participe de la cena en este día hasta que usted se haya reconciliado, para que usted no coma indignamente. Amén. Aquellos que tienen el pan, levántelo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Participemos del pan. Levante la copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. Participemos de la copa. Gloria a Dios. Vamos a entonar un himno. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor.
cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados. Ya nos vamos. Gloria al Señor. María Isabel. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Quisiéramos invitar, si todavía se encuentra, al señor José Manzana. Está por aquí. Alejandro Vázquez. ¿No está? Amén, pues que Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido a la casa del Señor, gloria a Jesús. Cristo le ama y nosotros también, amén. Brevemente, mis hermanos, le voy a anunciar, amén, nuestra agenda de febrero, amén. Les recordamos que ayer el programa de Lluvia de Sabiduría inició, amén. Esto es la primera temporada, gloria a Jesús, inicia a las 10 de la mañana, amén. Lluvia de Sabiduría, su primera temporada inició ayer, febrero 1 a las 10 de la mañana. Gloria a Jesús. Este lunes 3 el concilio tiene reunión, amén. Los hermanos líderes del concilio acá en la iglesia les esperamos a las 7 de la noche, amén. Gloria a Jesús. El próximo sábado 8 de febrero habrá un retiro del Ministerio de Damas, amén. Esto será a las 9 de la mañana. Las damas tienen retiro este sábado a las 9 de la mañana. Luego el próximo sábado 15 habrá un retiro dirigido por el Ministerio de Caballeros. Amén. Esto va a ser también a las 9 de la mañana. Gloria a Jesús. También ese mismo sábado, a las 7 de la noche, la segunda iglesia pastoreada por el pastor Eddie Ventura, los que estaban acá quizás se van a recordar, hay una conferencia matrimonial. Amén. ¿Cuántos van a asistir a esta conferencia? Bueno, poca gente. ¿Cuántos van a ir? Gloria a Jesús, vamos a apoyar, gloria a Dios, a nuestra segunda iglesia. Esta conferencia va a ser a las 7 de la noche, el 15 de febrero. Luego, el viernes 21,
tendremos el servicio dirigido por los jóvenes, como verdad de costumbre, a las 7:30. Luego el miércoles 26 de febrero, el Ministerio de Caballeros tendrá una visita a un hogar. Se estarán reuniendo aquí a las 6:30 la persona asignada. Luego el jueves 27 el cuerpo ejecutivo tiene reunión, amén, a las 6:30 acá. Jueves 27 de febrero, reunión cuerpo ejecutivo. Y finalmente el viernes 28 de febrero, el servicio misionero a las 7:30, amén. Pueden ponerse de pies, mis hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a despedir, querido Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jehová, por el refrigerio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, también, Dios mío, por el maná, Dios mío, que hemos probado, Señor, Padre, en memoria de tu cuerpo y de tu sangre, Jesús, renovando nuestro pacto contigo, Señor. Ayúdanos a acercarnos al altar cada día, Señor, y a confiar, Jehová, que en ti tenemos garantizado la victoria. Gracias, Señor, por traer palabra a tu iglesia, Señor, a través de los labios de tu Hijo, Señor, Pastor Julio Blanco. Gracias, Señor, por la participación de cada una, Dios mío, de las personas que pasaron por aquí delante. Gracias, Señor, por tu iglesia también que dijo presente hoy día, Señor. Gracias por tu amor y por tu gran misericordia, Señor, inagotable, Señor. Confiamos, Jehová, que esta semana, Dios mío, será de victoria en nuestra vida, Señor, para la vida laboral, la vida estudiantil, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Nos dirigimos a nuestros respectivos hogares, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Dios le bendiga.